El golpe del mazo no me mató. Fue el zumbido incesante de las luces fluorescentes en mi celda. 10 años por un fraude corporativo que no cometí, mientras mi jefe se compraba su tercer yate con mi código. Tomé la salida del cobarde, con una cuchilla de afeitar robada. Pero la muerte no fue una luz blanca y cegadora. Fue el olor penetrante a café frío y a rotuladores de pizarra. Abrí los ojos en el día exacto en que empezó la mentira. Esta vez no iba a ser el leal cabeza de turco. Lo primero que sentí fue la textura. No era el hormigón poroso y helado del suelo de una celda. Era el plástico duro y grasiento de un teclado mecánico. Jadeé. Un sonido patético y ahogado que se perdió en el ruido de una sala abarrotada. Tenía la mejilla pegada a las teclas. Me la despegué lentamente. Un hilo de baba se estiró y se rompió contra la barra espaciadora. Parpadeé, con la vista borrosa por el brillo de un monitor de 27 pulgadas. El aire olía a ozono de servidores sobrecalentados, a palomitas quemadas en el microondas y al toque artificial de la menta. No. Empujé mi silla de ruedas, que chirrió contra el suelo de cemento pulido. Mis rodillas golpearon la parte inferior del barato escritorio de IKEA. Me agarré el pecho. Mi corazón era un pájaro atrapado, golpeando frenéticamente mis costillas. No había mono naranja. No había frío institucional. Llevaba mi sudadera gris, la de siempre. Mis manos, que hacía un momento estaban pálidas, delgadas y con cicatrices en un baño de la prisión, ahora no tenían marcas. Tenía un ligero callo en la muñeca derecha, de arrastrar el ratón todo el día. Estaba en vértice digital. Noche dura, Adrián. La voz vino de mi izquierda. Elena. Estaba asomada por encima del separador de nuestros escritorios. Sostenía un vaso de papel humeante. Estaba exactamente igual que hacía 3 años. Las gafas de concha de tortuga, el moño desordenado, la chaqueta de punto color mostaza. Aún no había perdido sus ahorros en el colapso de las acciones de la empresa. Aún no me había mirado desde el estrado con esa mezcla de pena y asco absoluto. ¿Qué? Mi voz se quebró. Sentía la garganta como si fuera papel de lija. ¿Qué día es hoy? Elena frunció el ceño, tomando un sorbo de su café. El olor a avellana me golpeó, empalagoso y nauseabundo. Es martes, 14 de octubre. Acabas de subir la actualización de la base de datos a las 3 de la mañana. ¿Has dormido aquí? 14 de octubre. La sangre se me fue de la cabeza tan rápido que la habitación se inclinó. Me agarré al borde del escritorio. Mis uñas se clavaron en la madera barata. 14 de octubre. El día que Vértice Digital cerró su ronda de financiación Serie B. El día que nuestras métricas de usuarios se dispararon milagrosamente un 300%. El día que nacieron las cuentas fantasma. Me levanté demasiado rápido. La silla rodó hacia atrás y golpeó la pared de cristal de la sala de reuniones. No me importó. Pasé junto a Elena, tropezando por el estrecho pasillo entre filas de escritorios idénticos. Adrián, me llamó. Golpeé la pesada puerta de madera del baño de hombres, casi cayendo dentro. El olor a jabón de manos rosa y a pastillas de urinario inundó mis sentidos. Apenas llegué al segundo cubículo antes de caer de rodillas y vomitar. Era solo bilis y los restos ácidos de lo que fuera que había cenado la noche anterior. Una noche que había vivido hacía 3 años. Tosí, escupiendo en la taza, temblando sin control. Tenía la piel húmeda. Un sudor frío me goteaba desde la frente, picándome en los ojos. Estaba de vuelta. Realmente estaba de vuelta. Apoyé la frente contra la fría partición metálica del cubículo. Dejé que el frío se filtrara en mi piel. En mi mente todavía podía oír la voz del juez. Señor Moreno, las pruebas demuestran claramente que usted diseñó el script para inflar los datos de usuarios. Usted tenía las claves de administrador. Podía sentir el metal frío de las esposas. Podía sentir la desesperación que me había llevado a presionar una cuchilla contra mi propio brazo en una ducha solitaria y húmeda. Un fuerte empujón en la puerta del baño me sacó de la pesadilla. Adrián, estás aquí, amigo. La voz era suave, culta. Tenía una resonancia natural que exigía atención y confianza. David.
Mi estómago se revolvió de nuevo, pero no quedaba nada. Me puse en pie con las piernas temblorosas y tiré de la cadena. Me acerqué a los lavabos. El hombre en el espejo tenía un aspecto terrible, pálido, con ojeras oscuras, y una marca roja de las teclas WASD grabada en su mejilla izquierda. La puerta del cubículo se abrió, y David Serrano salió de los urinarios. Estaba impecable. Un traje azul marino a medida que costaba más que mi coche. Una camisa blanca impoluta, sin corbata. Olía a sándalo caro y a una confianza silenciosa. Se movía con la gracia de un hombre que creía que el mundo era un juego, y que él tenía monedas ilimitadas. «Tienes una pinta horrible», dijo David, abriendo el grifo y lavándose las manos. Me miró en el espejo, ofreciendo una sonrisa comprensiva y ensayada. La rabia, pura y cegadora, estalló en mi pecho. Quería agarrarlo por su pelo, perfectamente peinado, y estrellar su cara contra el lavabo. Quería rodear su cuello con mis manos, hasta que esa voz suave se convirtiera en un gorgoteo patético. Mis manos temblaron. Los músculos de mis antebrazos se tensaron, pero miré mi reflejo. Yo no era un héroe de acción. Tenía 28 años, técnicamente con sobrepeso, sin haber dormido nada, y vibrando por un ataque de pánico. Si le daba un puñetazo, lo esquivaría. Me detendrían por agresión, y la línea temporal simplemente se corregiría conmigo en una celda diferente. Metí las manos en los bolsillos de la sudadera para ocultar el temblor. «Ha sido algo que comí», murmuré, mirando el agua que se arremolinaba por el desagüe. David me dio una palmada en el hombro. Su mano estaba caliente. Me costó toda mi fuerza de voluntad no estremecerme. «Te has estado esforzando demasiado, Adrián. La Serie B se cierra hoy. No podríamos haberlo hecho sin tu arquitectura de backend. Tómate la tarde libre. Descansa. Esta noche vamos a celebrarlo». Celebrar. Iba a celebrar la venta de millones de euros de humo a inversores de riesgo, sabiendo exactamente a quién culparía cuando llegara la auditoría. «Sí», grazné. «Vale. Gracias, David. Somos un equipo, Adrián», dijo suavemente, manteniendo mi mirada en el espejo un segundo de más. No olvido a la gente que construyó mis cimientos. Salió por la pesada puerta, que se cerró tras él. Me quedé allí en silencio, escuchando el goteo del grifo. Acababa de entregarme la pala que planeaba usar para cavar mi tumba, pero esta vez yo sabía exactamente dónde enterraba él los cuerpos. Volví a mi escritorio. La oficina estaba ahora en pleno apogeo. Teléfonos sonando, el traqueteo de 40 teclados mecánicos creando una lluvia caótica y rítmica. La energía de la startup era palpable. Todos pensaban que estábamos cambiando el mundo con modelos de datos predictivos. Nadie sabía que solo éramos un esquema Ponzi envuelto en Python. Me senté. La silla ergonómica suspiró bajo mi peso. Miré los dos monitores. Líneas de código esperaban mi orden. Puse las manos en el teclado. Todavía temblaban ligeramente. «Respira», me dije. «Solo respira. Conoces la jugada». Durante el juicio, la fiscalía había expuesto la arquitectura del fraude tan claramente que me la había memorizado. Le mostraron al jurado el directorio exacto, los scripts exactos y las marcas de tiempo exactas. Sabía cómo lo había hecho David. Abrí la ventana del terminal. La pantalla negra y el cursor blanco parpadeante parecían las únicas cosas honestas en la habitación. Escribí el comando para acceder al directorio raíz seguro de nuestro servidor de producción. CD, bar, www, vértice, backend, core. Mis dedos volaron sobre las teclas. La memoria muscular se hizo cargo. Salté los protocolos de autorización estándar, los que yo había construido. Aquellos a los que David había retenido en secreto una puerta trasera, listé el contenido del directorio. Ahí estaba. User, metrics, ag, pi. Parecía un script de agregación estándar, algo diseñado para obtener los usuarios activos diarios y compilarlos en un gráfico para los inversores, pero yo sabía lo que había debajo. Abrí el archivo en el editor. Pasé las consultas estándar de la base de datos. Abajo, abajo, hasta la línea 412. Ahí estaba.
El fantasma en el sistema. Un bucle oculto que llamaba a una segunda base de datos no documentada. Estaba extrayendo miles de perfiles generados. Nombres falsos, direcciones IP falsas, patrones de actividad automatizados, y los inyectaba directamente en el flujo de informes principal. Multiplicaba nuestra base de usuarios real por 3, y la etiqueta del creador en el script estaba en blanco. Pero la ruta de ejecución estaba vinculada directamente a mis credenciales de administrador. David había usado mi token de acceso. Debió cogerlo de mi ordenador hacía semanas, cuando lo dejé desbloqueado para ir a por un café. Al mirar el código, una nueva oleada de náuseas me invadió. La pura y descarada arrogancia. Mi instinto inmediato fue destructivo. Quería seleccionarlo todo y pulsar borrar. Quería purgar la base de datos fantasma, ejecutar un script para borrar las copias de seguridad, y ver la cara de David cuando los inversores vieran las patéticas cifras reales en la reunión de las dos. Mi mano se cernía sobre la tecla de retroceso. No, me detuve. El recuerdo de la cara cansada de mi abogado defensor apareció en mi mente. Adrián, si modificas el código a posteriori, parece un encubrimiento. Demuestra conciencia de culpabilidad. Si lo borraba ahora, los registros del sistema mostrarían que accedí al archivo y lo destruí. David se daría cuenta de la falta de datos antes de la reunión. Cambiaría de estrategia. Alegaría un error catastrófico del servidor. Me culparía por incompetencia. Me despediría y luego reconstruiría el fraude de todos modos. Yo me quedaría sin trabajo y él simplemente encontraría otro cabeza de turco. O peor, aún encontraría la manera de culparme a mí por la creación original. Borrarlo no era una defensa, era una trampa. Solté un suspiro lento, tembloroso. El aire del conducto de ventilación sobre mí estaba helado contra el sudor de mi cuello. Metí la mano en la mochila. Busqué entre los cables de carga enredados y los recibos viejos, hasta que mis dedos rozaron una memoria USB de plástico barato. Era una basura de 60 y 4 gigabytes. La había conseguido en una conferencia tecnológica hacía un año, con el logo de alguna empresa de CRM ya desaparecida. La conecté a la torre debajo de mi escritorio. El sistema emitió un pequeño y alegre sonido que se sintió completamente fuera de lugar. No borré el script. Lo copié. Escribí un comando rápido para extraer todo el registro del sistema de los últimos 30 días, filtrando específicamente los registros de acceso relacionados con mi token de usuario y la IP del terminal de David. Conocía su IP. Sabía que se conectaba desde su red doméstica privada a las 2 de la mañana del jueves pasado para desplegar esto. Extraje los historiales de paquetes de red. Extraje el esquema de la base de datos fantasma. Lo arrastré todo a la memoria USB barata. La barra de progreso se deslizó por la pantalla. 12%. Oye, Adrián. Cerré de golpe la pantalla de mi portátil. Mi corazón se disparó. Giré en mi silla, mi rodilla golpeando el escritorio. Tomás, de marketing, estaba allí con un portapapeles. Parecía sorprendido por mi movimiento brusco. Era un chico recién salido de la universidad. Llevaba una camiseta que decía: «Trabaja más duro». «Joder, tío, hoy estás muy nervioso». Solo estaba organizando el almuerzo. «Vamos a pedir a ese tailandés de la calle. Pad Thai, nivel de picante 3». Lo miré fijamente. La normalidad de la pregunta era absurda. Era como preguntar qué sabor de helado quería mientras el Titanic se hundía. Balbuceé, con la boca seca. «Sí, Pad Thai está bien». «Gracias. Genial. Oye, ¿quieres entrar en la porra para el anuncio de la valoración? El ganador se lleva una botella de Macallán». «No bebo», dije, un poco demasiado bruscamente. Tomás parpadeó, desconcertado. «Claro. Vale. Nos vemos luego». Se fue. Volví a mis monitores, abriendo el portátil solo un poco. 100% copia completa. Expulsé la memoria, la saqué y la metí en el bolsillo delantero de mis vaqueros. Presionaba contra mi muslo. Un pequeño rectángulo de plástico duro y afilado.
Era una pistola cargada. Era la única ventaja que tenía en el mundo. Miré hacia el despacho de cristal al fondo de la sala. David se paseaba, con un auricular Bluetooth en la oreja, gesticulando animadamente. La otra mano descansaba en su bolsillo. Estaba vendiendo la mentira, en este mismo segundo. No iba a quedarme para ver el desastre. No iba a ser el héroe que destapara el escándalo ante la CNMV y pasara los siguientes 5 años enredado en declaraciones y costas legales. Mientras, los caros abogados de David arrastraban mi nombre por el fango. Ya había muerto una vez por esta empresa. No le iba a dar ni un segundo más de mi vida. Cogí un bloc de notas de mi escritorio. Cogí un bolígrafo. Atravesar la oficina fue como caminar por cemento fresco. Las suelas de goma de mis zapatillas chirriaban suavemente contra el suelo pulido, pero el sonido se ahogaba por el zumbido constante de la maquinaria de la startup. Teléfonos sonando, máquinas de café moliendo, gente hablando unos sobre otros en un intento frenético por parecer importantes. Mantuve la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Tenía las manos en los bolsillos, la derecha agarrando la memoria USB con tanta fuerza que me dolían los nudillos. El despacho de David estaba en la esquina, encerrado en cristal del suelo al techo. Se suponía que simbolizaba la transparencia. La ironía me supo a cobre viejo en la boca. Me detuve en la puerta de cristal. David estaba sentado en su enorme escritorio de madera reciclada, reclinado en su silla Herman Miller. Ya no hablaba por teléfono. Escribía algo en su portátil. Parecía completamente a gusto. El rey en su castillo. Respiré hondo, tratando de calmar el ritmo frenético de mi corazón. «Hazte el débil», me recordé. «Hazte el programador hundido. No dejes que vea la ira. La ira te hace impredecible. La debilidad te hace insignificante». Llamé a la puerta. David levantó la vista. Su rostro se iluminó con esa sonrisa ensayada de 1.000.000 de euros. Me hizo un gesto para que entrara. Empujé la pesada puerta. El aire dentro de su despacho era notablemente más frío que fuera. Olía a cuero de alta gama, a ozono del purificador de aire y al aroma limpio de su colonia. Olía a dinero. «Adrián», dijo David, cerrando su portátil. «¿Te sientes mejor? Todavía pareces un poco pálido. Te dije que te tomaras la tarde». Me quedé de pie frente a su escritorio. No me senté. Saqué la mano del bolsillo y coloqué un único trozo de papel doblado en el centro de la madera. David miró el papel y luego a mí. La sonrisa no desapareció, pero se congeló una fracción de segundo en las comisuras de su boca. «¿Qué es esto?» «Lo dejo, David», dije. Buscaba un tono plano, y para mi alivio, mi voz no tembló. Simplemente sonaba agotada, lo cual, sinceramente, no era una exageración. David no tocó el papel. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, juntando los dedos. «¿Que lo dejas? ¿Por hoy?» «Porque estoy de acuerdo. Necesitas dormir». «Dejo vértice». Le interrumpí suavemente. «Renuncio», con efecto inmediato. El silencio en el despacho era absoluto. El aislamiento acústico de las paredes de cristal era excelente. El zumbido caótico del exterior se reducía a un murmullo apagado, como bajo el agua. David me miró fijamente. Sus ojos oscuros recorrieron mi cara, buscando una broma, una táctica de negociación, una señal de ventaja. Cuando no encontró ninguna, la máscara se cayó. Solo por un microsegundo. El jefe jovial desapareció, reemplazado por un depredador frío y calculador. Luego, la máscara volvió a su sitio. Suave, cálida, preocupada. «Adrián». Suspiró, levantándose y rodeando el escritorio. Se apoyó en el borde, cruzando los brazos, acercándose a mí. «Habla conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Es por el dinero? Porque con el cierre de la Serie B hoy, tus acciones están a punto de consolidarse. Estás renunciando a una cantidad de dinero que te cambiaría la vida. Una cantidad de dinero que no existe», pensé. «Las acciones en un fraude son solo un billete a la prisión federal. Estoy agotado, David». Mentí, dejando caer los hombros. Aparté la vista.
mirando un cuadro abstracto en su pared. No puedo dormir. Tengo el estómago hecho un nudo constantemente. He tenido un ataque de pánico en el baño hace una hora. No puedo seguir mirando el código. No puedo seguir con estos horarios. Necesito salir antes de tener un colapso total. David me estudió. Escuchaba el tono de mi voz, mi postura. Buscaba una amenaza. Pero todo lo que veía era a un programador cansado y con sobrepeso, con una sudadera raída, que no podía soportar la presión. Vio exactamente lo que quería ver. Debilidad. Adrián, aquí somos una familia, dijo suavemente, poniendo una mano pesada en mi hombro. La textura de su traje de lana rozó mi cuello. Me obligué a no apartarme. Las familias no se abandonan en el día más importante del año. Tómate un año sabático. Tómate 2 semanas pagadas. Vete a México. Despeja la cabeza. No puedo, dije, retrocediendo ligeramente, obligando a su mano a caer. Si me quedo, acabaré en el hospital. Lo siento, David. Simplemente, no estoy hecho para este nivel. Necesitas a alguien mejor. Le estaba dando el masaje de ego que anhelaba. Estaba validando su creencia de que él era un depredador alfa, y yo solo una abeja obrera que no podía sobrevivir a la altitud. David se enderezó. Sus ojos estaban completamente fríos ahora, aunque su voz seguía siendo suave. Había hecho el cálculo. Un programador quemado era un riesgo, pero uno fácilmente reemplazable. Mientras yo no supiera sobre el fraude, solo era un daño colateral. Si sales por esa puerta hoy, Adrián, dijo David, su tono bajando una octava, renuncias a tus opciones. A todas. Te irás sin nada. Lo sé, dije. No puedo dejarte volver a entrar en el edificio, continuó, con la amenaza velada flotando en el aire. Tendré que cortar tu acceso al servidor inmediatamente. Entiendo, dije. Ya he recogido mis cosas. David me miró fijamente durante un largo y pesado momento. Estaba esperando a que me rompiera, a que suplicara, a que negociara. Simplemente me quedé allí, mirando mis zapatos. Finalmente, exhaló bruscamente. Bien, si así es como quieres jugar, deja tu tarjeta de acceso en el escritorio. Recursos Humanos te enviará tu último cheque por correo. Metí la mano en el bolsillo, saqué la tarjeta de plástico y la dejé junto a la carta de renuncia. Aterrizó con un suave chasquido. Adiós, David, dije. Me di la vuelta y salí del despacho de cristal. No miré hacia atrás. Cogí mi mochila de debajo de mi escritorio. Elena me observaba con los ojos muy abiertos mientras me la colgaba al hombro. Adrián, ¿a dónde vas?, preguntó, con la voz tensa por la confusión. Me voy, Elena, dije en voz baja. Cuídate mucho. Caminé hacia la salida principal. Las pesadas puertas de cristal se abrieron con un silbido neumático. Salí al pasillo, luego empujé las puertas cortafuegos secundarias hacia el hueco de la escalera. Evité el ascensor. Prácticamente corrí por los 3 tramos de escaleras de hormigón. Mi corazón latía a un ritmo frenético y victorioso contra mis costillas. Llegué a la planta baja y abrí la pesada puerta de metal. El aire fresco del otoño me golpeó. Olía a gases de escape, a castañas asadas de un vendedor ambulante y a asfalto mojado. Era lo mejor que había respirado en mi vida. Me quedé en la acera de la bulliciosa calle del centro. Dejé que el viento frío me calara a través de mi fina sudadera. El sol brillaba. La gente pasaba a mi lado, con cafés, hablando por teléfono, viviendo sus vidas normales e inconscientes. Metí la mano en el bolsillo. Mis dedos se envolvieron alrededor de la barata memoria USB. Estaba fuera. Estaba vivo. Y David Serrano no tenía ni idea de que el programador silencioso y roto que acababa de despedir se había ido de su edificio llevando el detonador de todo su imperio. El bajón de adrenalina no me golpeó hasta que abrí la cerradura de mi apartamento. Era un 3er piso sin ascensor, encima de una tintorería. Olía permanentemente a almidón caliente y disolvente químico. En el momento en que la puerta de núcleo hueco se cerró detrás de mí, mis rodillas cedieron. Me deslicé por la pintura desconchada, mi mochila golpeando el suelo de linóleo con un ruido sordo.
Me senté allí en la oscuridad durante mucho tiempo. El único sonido era el traqueteo asmático de mi nevera barata y la sirena lejana de una ambulancia. En mi primera vida, la Policía Nacional se había presentado en mi puerta a primera hora de la mañana con una orden judicial. Me sacaron esposado, bajo la mirada de reproche de todos mis vecinos, mientras me llevaban al centro penitenciario. Recuerdo haber empaquetado mi vida en 2 cajas de cartón en este mismo apartamento, mirando la mancha de humedad en el techo. Metí la mano en el bolsillo. La memoria USB seguía allí. Caliente, dura, real. Me levanté a trompicones, mis músculos gritando de dolor. Necesitaba un entorno estéril. No podía conectar la memoria a mi ordenador personal. David conocía mi IP, conocía mi dirección MAC. Tenía al equipo de seguridad de Vértice Digital a su disposición. Si esa memoria se conectaba a Internet desde cualquier cosa vinculada a mí, enviarían una orden judicial o a la policía antes de la medianoche. Cogí un fajo de dinero que guardaba en un libro hueco. 300 euros en billetes de 20. 10 minutos después, estaba bajo la dura luz fluorescente de una tienda de segunda mano, a 5 kilómetros del distrito tecnológico. El aire olía a polvo viejo, a latón deslucido y a desesperación. Compré un voluminoso Lenovo ThinkPad de hace 5 años por 200 euros. Pagué en efectivo. No pedí recibo. De vuelta en mi apartamento, puse el pesado portátil negro sobre mi pegajosa mesa de la cocina. No lo conecté a mi wifi. Ni siquiera enchufé el cargador todavía. Deslicé la memoria USB en el puerto. La máquina zumbó, luchando por leer los datos. Contuve la respiración. La dura luz azul de la pantalla proyectaba largas sombras contra el papel pintado desconchado. Apareció una carpeta. Registros, sistema, 14, octubre. Hice clic. Estaba todo allí. El esquema de la base de datos fantasma, los scripts de agregación de usuarios, los registros de paquetes de red que demostraban que la IP de la casa de David había iniciado el despliegue de la puerta trasera a las 2, 4 AM, del 9 de octubre. Tenía el arma del crimen, las huellas dactilares y la ropa ensangrentada. Pero tenerlo no era suficiente. Si simplemente enviaba esto por correo electrónico a la CNMV desde una cuenta anónima, quedaría enterrado en una montaña de burocracia durante meses. David tendría tiempo de cerrar el agujero discretamente, quemar los servidores físicos y sobornar a los auditores adecuados. Para cuando un juez de instrucción autorizara una investigación, Vértice Digital sería un fantasma. Y los millones de la serie B estarían en cuentas offshore. Peor aún, descubriría que yo era la filtración. Los registros se extrajeron usando mi acceso de administrador. Me demandaría hasta la ruina por espionaje industrial antes de que el gobierno siquiera abriera el archivo. Necesitaba un escudo, un megáfono. Necesitaba a alguien cuyo trabajo fuera sacar las cosas a la luz. Alguien con suficiente respaldo institucional como para que los abogados de David no pudieran aplastarlos con una sola orden judicial. Necesitaba una periodista. Saqué mi móvil. Busqué el artículo que había cubierto la ronda de financiación Serie A de Vértice hacía un año. La mayor parte de la prensa tecnológica había publicado las declaraciones de David al pie de la letra, aclamándonos como el próximo unicornio. Pero un artículo, enterrado en la sección de negocios de un diario financiero de segundo nivel, había sido diferente. La autora había cuestionado nuestros modelos de crecimiento de usuarios. Había señalado la improbabilidad matemática de nuestras tasas de retención. David se había enfurecido. Pasó una semana tratando de que el editor se retractara. El nombre en el artículo era Clara Fuentes. Encontré su correo electrónico de trabajo en la web de la publicación. Abrí un cliente de correo seguro y cifrado en mi móvil, enrutándolo a través de un proxy VPN en Suiza. No adjunté los archivos. No hice acusaciones. Asunto: Vértice Digital. La base de usuarios fantasma. Mensaje: tu análisis de la serie A era correcto. Las cifras están fabricadas. La serie B se cerró hoy con 3 millones de cuentas falsas. Tengo los registros de acceso raíz,
los esquemas de la base de datos y los rastros de IP que prueban que el CEO lo diseñó. Necesito anonimato garantizado o me retiro. Café en la cafetería de la esquina de Gran Vía con Montera. Mañana a las 10 a.m. Busca la sudadera gris. Le di a enviar. Mi estómago se revolvió con una nueva oleada de náuseas. Estaba jugando con fuego. Si Clara era descuidada o si avisaba a Vértice para un comentario demasiado pronto, estaba muerto. Cerré el Lenovo. Fui al lavabo, abrí el agua fría y me la eché en la cara. El agua estaba helada. Me mordía la piel. Me miré en el espejo. El cabeza de turco aterrorizado y roto había desaparecido. Los ojos que me devolvían la mirada estaban inyectados en sangre, rodeados de ojeras y pesados por el agotamiento, pero eran duros. Iba a quemar Vértice hasta los cimientos, y me iba a asegurar de que David Serrano estuviera sentado en su escritorio de madera reciclada cuando el techo se viniera abajo. La cafetería olía a café quemado, a grasa de bacon y a limpiador con amoníaco. Era una reliquia de antes del boom tecnológico, aferrándose obstinadamente a sus asientos de vinilo agrietado y a sus menús pegajosos. Me senté en un rincón, de cara a la puerta. Tenía las manos alrededor de una taza de café solo, dejando que el calor se filtrara en mis dedos fríos. El portátil Lenovo pesaba en mi mochila, apoyado contra mi pierna. A las 10:05 a.m., la campana de la puerta sonó. Entró una mujer, de unos 30 y tantos. Llevaba una gabardina azul marino sobre un suéter oscuro. Tenía unos ojos agudos y observadores que escanearon inmediatamente la sala, pasaron de largo a los clientes habituales de la barra y se posaron directamente en mi sudadera gris. Se acercó y se sentó frente a mí. No me ofreció la mano. «Tú eres la dirección IP suiza», dijo. Su voz era baja, ronca, directa. «Adrián», dije, manteniendo la voz lo suficientemente alta para que se oyera por encima del ruido de la cocina. «Clara», respondió, sacando una pequeña libreta y un bolígrafo de su abrigo. No la abrió todavía. «Parece que no has dormido en una semana, Adrián. También pareces aterrorizado. Así que saltémonos las pausas dramáticas. Dices que tienes pruebas de que David Serrano está falsificando 3 millones de cuentas. Eso es un delito grave. También es una demanda masiva por difamación para mi periódico si eres un ex empleado resentido con capturas de pantalla manipuladas. Renuncié ayer», dije secamente, justo antes de que se cerrara la serie B. Las cejas de Clara se arquearon una fracción. Renunciar a las acciones el día del cierre. O es increíblemente estúpido, o estás diciendo la verdad. Yo era el ingeniero principal de backend, dije. Me agaché, abrí la cremallera de mi mochila y saqué el voluminoso Lenovo. Lo puse sobre la mesa pegajosa. Mantuve la tapa cerrada. Yo construí la arquitectura. David usó mi token de administrador para inyectar un script que introduce perfiles falsos en el flujo de informes en tiempo real. «¿Por qué tú?», preguntó, entrecerrando los ojos. «Porque no soy nadie», dije, el sabor amargo de la verdad como ceniza en mi boca. «Porque no tengo dinero de familia, ni contactos, y trabajaba 90 horas a la semana sin quejarme. Soy el cabeza de turco perfecto para cuando los auditores se den cuenta». Me estaba preparando para recibir el golpe. Abrí el portátil. Lo giré para que ella pudiera verlo. «Este portátil está completamente desconectado de la red», expliqué. «Lo que ves aquí es una réplica local exacta del servidor que extraje ayer. La memoria USB tiene los registros brutos. Encontrarás el script en la línea 412 del archivo de agregación de usuarios. Y más importante, encontrarás los registros de acceso. Muestran que el script fue desplegado desde una IP residencial específica a las 2:14 a.m. Deslicé un papel doblado sobre la mesa. Clara lo desdobló. «¿Qué es esto?» «La dirección de la casa de David Serrano», dije. «Compara la IP en los registros del servidor con su proveedor de Internet. Es una coincidencia directa. Ni siquiera se molestó en usar un proxy. Así de arrogante es».
Clara miró la pantalla. Se desplazó por el texto de los registros, sus ojos siguiendo las líneas de código. La coraza cínica con la que había entrado se estaba fracturando lentamente, reemplazada por el enfoque agudo y depredador de una periodista de investigación ante un Pulitzer. Esto es, hizo una pausa, desplazándose más rápido. Este es un esquema de datos completo para las cuentas falsas. Está pagando a AVLS para alojar perfiles vacíos solo para que se conecten al servidor principal. Es un esquema Ponzi construido sobre la computación en la nube, dije. Ella me miró. Si verifico esta dirección IP, Adrián, esto es un fraude de 100 millones de euros. La CNMV congelará sus activos en cuanto esto se publique, pero tengo que nombrar a mi fuente. Los abogados no me dejarán publicar una acusación tan masiva basada en datos anónimos. El pánico, frío y agudo, se disparó en mi pecho. No, te dije en el correo que el anonimato es la condición. Adrián, piénsalo. Clara se inclinó, bajando la voz. Si declaras como denunciante, tienes protección. Si permaneces anónimo, David te cazará de todos modos. Sabe que tenías el acceso. Sabe que renunciaste ayer. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se dé cuenta de que te llevaste los registros? Me miré las manos. Volvían a temblar. En mi vida anterior, había confiado en el sistema. Había confiado en mi abogado. Había confiado en el juez. Y había acabado con una década en una caja de hormigón. No me importan las protecciones, dije, mi voz endureciéndose. David tiene contactos en el gobierno. Tiene jueces comprados. Me enterrará en litigios civiles hasta que no pueda pagar el alquiler, y mucho menos un abogado defensor. No sobreviviré a eso. La miré directamente a los ojos. Di que es un ex ingeniero senior que solicitó el anonimato para evitar represalias. Verifica los datos técnicos con una empresa de ciberseguridad externa. No necesitas mi nombre para demostrar que los registros son auténticos. Clara me estudió. Vio el terror absoluto e inflexible bajo la ira. Tamborileó su bolígrafo contra la mesa. «Dame 3 días», dijo finalmente. «Necesito que mi técnico verifique los hashes del servidor. Necesito que un asistente legal solicite los registros del proveedor de Internet de la casa de David para confirmar la coincidencia de IP. Y necesito obtener un comentario de vértice antes de publicar». «No le llames hasta 1 hora antes de publicar», advertí, con el corazón martilleando. «Si le das un día, borrará los servidores y alegará una brecha de datos». «El protocolo estándar es de 24 horas para un comentario», dijo Clara. «Clara, escúchame». Me incliné sobre la mesa, agarrando su muñeca. Ella se sobresaltó, pero no se apartó. La textura de su gabardina era áspera contra mi palma. «Si le das 24 horas, esta historia muere, y yo voy a la cárcel. 1 hora. Solo tiene 1 hora». Miró mi mano, luego mi cara. Lentamente retiró su brazo. «El viernes», dijo. «Publicamos el viernes por la mañana a las 8 a.m. Enviaré un correo electrónico a su equipo de prensa a las 7 a.m. Extendió la mano y cerró el portátil. Lo deslizó hacia ella, dejándolo caer en su bolso de cuero. «Mantén la cabeza gacha, Adrián», dijo, saliendo del reservado. «Si esto es real, la onda expansiva va a arrasar con la mitad del distrito tecnológico». Salió. La campana sonó, una melodía alegre e inconsciente a su paso. Me quedé solo con mi café frío. La memoria se había ido. El arma estaba disparada. Ahora todo lo que podía hacer era esperar el impacto. La espera era una enfermedad física. El miércoles y el jueves se fundieron en una neblina de aire viciado y silencio paranoico en mi apartamento. Mantuve mi móvil apagado, enterrado bajo una almohada. Cada vez que el suelo crujía en el pasillo, se me cortaba la respiración. Esperaba el golpe autoritario de la policía. Esperaba que los matones de seguridad privada de David derribaran la puerta. Para el jueves por la noche, el silencio era ensordecedor. No podía soportarlo más. Necesitaba saber si David se había dado cuenta de que me había ido para siempre o si pensaba que solo estaba teniendo una rabieta.
Saqué mi móvil de debajo de la almohada y mantuve presionado el botón de encendido. La pantalla se iluminó. El móvil vibró. Y vibró una y otra vez. Sonaba como una avispa atrapada. 14 llamadas perdidas. 30 y 2 mensajes de texto sin leer. 11 mensajes de voz. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. Casi todos eran de Elena. Unos pocos de Tomás. Abrí los mensajes. Elena, martes 16, 15. Adrián, David te está buscando. ¿De verdad te has ido? Por favor, contéstame. Elena, miércoles 9 a.m. La fiesta de la Serie B anoche fue rara. David no paraba de mirar el móvil. Los servidores van lentos hoy. ¿Seguro que no quieres volver y hablar con él? Elena, jueves 14:30 p.m. Adrián. La cosa se está poniendo fea. El panel de usuarios no se actualiza bien. David está perdiendo la cabeza. Despidió al desarrollador junior que intentó solucionarlo. Por favor, llámale. Cerré el hilo. El script estaba fallando. Sin mí allí, para supervisar el equilibrio de carga entre la base de datos real y la fantasma, el sistema empezaba a ahogarse con su propio peso fabricado. David estaba entrando en pánico. Entonces, una nueva notificación de texto apareció. David Serrano, llámame. Ahora. Me quedé mirando las letras blancas. Se me oprimió el pecho. En la antigua línea de tiempo, un mensaje así me habría hecho correr de vuelta a la oficina, aterrorizado por perder mi trabajo. Antes de que pudiera bloquear la pantalla, el teléfono empezó a sonar. Llamada entrante. David Serrano. La vibración me recorrió el brazo. El instinto de obedecer, de responder y disculparme era un hábito muy arraigado. Me costó un esfuerzo físico luchar contra él. Pulsé el botón verde y me llevé el teléfono a la oreja. No dije nada. Adrián. La voz de David era cortante. El barniz suave y culto había desaparecido. Estaba tensa, sin aliento, cargada de veneno absoluto. ¿Dónde demonios estás? Renuncié. David, dije. Mi voz sonaba débil en el apartamento silencioso. Te lo dije el martes. Deja de jugar, siseó. El script de agregación está fallando. El flujo de datos al portal de inversores se está bloqueando. Dejaste un error en la arquitectura. Pequeño arrogante de, tienes que venir aquí y arreglarlo inmediatamente. ¿Un error? Ya estaba construyendo la narrativa. Si el sistema se caía, no era su fraude fallando. Era mi codificación incompetente. No trabajo para Vértice, respondí, forzando mi respiración a mantenerse regular. Si el sistema falla, llama a informática. Informática no tiene acceso raíz a este directorio específico, Adrián. Y lo sabes, gritó David, el sonido distorsionado por el altavoz. Tú lo bloqueaste. Ahora vas a traer tu culo a este edificio. Vas a arreglar el panel de control. Y vas a disculparte conmigo. Si no lo haces. ¿Si no lo hago, qué? Pregunté suavemente. Hubo una pausa. Podía oírle respirar pesadamente. Estaba paseando. Podía imaginármelo en su despacho de cristal, con las luces de la ciudad reflejándose, dándose cuenta de que su control se le escapaba. Si no lo haces, dijo David, su voz bajando a un murmullo terrorífico y silencioso, haré que nuestro equipo legal redacte una demanda por sabotaje corporativo. Alegaré que corrompiste intencionadamente la base de datos antes de irte. Te tendré en los tribunales durante la próxima década. No volverás a escribir una línea de código en esta industria. Te aplastaré, Adrián. La amenaza era tan familiar que casi me hizo reír. Era exactamente la misma que había usado en el juicio. La arquitectura es exactamente como tú la diseñaste, David, dije. Dejé deliberadamente que el énfasis recayera en tú. Silencio total al otro lado. Durante 3 largos segundos, la línea estuvo completamente muerta. La implicación flotaba entre nosotros, como un cuchillo en una habitación oscura. ¿Qué has dicho? La voz de David era apenas un susurro ahora. La ira había desaparecido, reemplazada por una repentina y helada paranoia. No corrompí nada, dije, mi voz estabilizándose. Simplemente lo dejé funcionando,
exactamente como tú lo construiste. Si las cuentas fantasma están colapsando el servidor, eso es un problema de escalabilidad, no un error. Oí una fuerte inspiración. El sonido de un hombre que se da cuenta de que está sobre una mina y acaba de oír el clic. Adrián, dijo, la vieja calidez inyectada a la fuerza de nuevo en su tono, desesperado y resbaladizo. Adrián, amigo, hablemos de esto. Ven a mi apartamento esta noche. Puedo duplicar tus acciones. Podemos reestructurar el departamento. Lo que quieras. Estaba intentando comprarme. Sabía que yo lo sabía. Voy a dormir, David, dije. No me llames más. Adrián, espera. Colgué. Lancé el teléfono sobre la cama. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que apretarlas en puños para detenerlas. Había provocado al oso. Acababa de decirle a un sociópata rico y acorralado que yo tenía las llaves de su destrucción. Miré el reloj digital de mi microondas. Eran las 23:42 del jueves. El artículo de Clara estaba programado para las 8 a.m. 8 horas. Solo tenía que sobrevivir 8 horas. Fui a la puerta principal, revisé la cerradura y puse la pesada cadena de latón, arrastré una de las sillas de la cocina y la encajé bajo el pomo. Era una defensa patética, pero necesitaba la barrera física para acallar los gritos en mi cabeza. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared, vigilando la puerta. No dormí ni un segundo. El sol salió como un lento hematoma amarillo contra el cielo gris y contaminado. Todavía estaba sentado en el suelo, con la espalda pegada a la pared barata. Los músculos de mi cuello y hombros estaban agarrotados. Ardían con un dolor sordo y constante. Mi boca sabía monedas viejas y aliento matutino. Cada vez que un camión de la basura golpeaba un contenedor en el callejón o los pasos de un vecino retumbaban en el techo, una nueva oleada de cortisol me recorría el pecho. Miré la pantalla de mi móvil. 6:50 y 8 a.m. 2 minutos hasta que Clara enviara el correo electrónico al equipo de prensa de Vértice. 2 minutos hasta que el móvil de David vibrara en su mesita de noche. Cerré los ojos, apoyando la cabeza contra la pared. Intenté imaginarlo. David estaría en su ático en el barrio de Salamanca, quizá tomando un batido verde, quizá anudándose una corbata de seda. El correo aparecería. Solicitud de comentario de El Diario Financiero. Lo abriría, esperando un artículo halagador sobre la financiación. En su lugar, leería una lista detallando su propio fraude, con marcas de tiempo y direcciones IP. 7:00 a.m. Contuve la respiración. El apartamento estaba en completo silencio, salvo por el goteo metálico y rítmico del grifo de mi cocina. No pasó nada. No sonaron alarmas. No aullaron sirenas. El mundo simplemente siguió girando. La gente seguía esperando sus autobuses. El de la tintorería de abajo subió su verja de seguridad con un chirrido que hizo retumbar mi suelo, pero yo sabía que la onda de choque invisible acababa de golpear el edificio Vértice. David tenía una hora para darse cuenta de que estaba atrapado. Llamaría a sus abogados, llamaría a sus solucionadores de problemas. Puede que incluso intentara llamar a un jet privado, pero los datos ya no estaban en sus manos. Los siguientes 60 minutos se hicieron una eternidad. Me arrastré lejos de la puerta, con las piernas entumecidas. Fui a la cocina y bebí un vaso de agua del grifo. Estaba tibia y sabía a cloro, pero me alivió la garganta irritada. Me senté a la mesa, abrí mi móvil y navegué a la portada de la web de El Diario Financiero. Actualicé. Set. 15 a.m. Todavía las noticias de ayer sobre la inflación. Actualicé. 7:30 y 4 a.m. Un artículo de opinión sobre las cadenas de suministro. Actualicé. 7:50 y 2 a.m. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en mis dientes. El miedo era algo vivo en la habitación conmigo. ¿Y si David los había comprado? ¿Y si el editor de Clara cancelaba la historia? ¿Y si los abogados la detenían en el último segundo? 7:50 y 9 a.m.
800AM. Deslicé el dedo hacia abajo en la pantalla. El pequeño círculo de carga giró durante un segundo, que pareció una década. La página se cargó de golpe, justo en la parte superior. Letras negras y audaces, sobre un fondo blanco. El fantasma en el algoritmo. Cómo Vértice Digital fabricó 3 millones de usuarios para asegurar su financiación. Debajo estaba el nombre de Clara Fuentes. Y debajo una foto de David sonriendo con su confianza depredadora en una cumbre tecnológica del año pasado. Hice clic en el enlace. Mis ojos recorrieron el texto, devorando las palabras, buscando los detalles específicos. Clara no se había contenido. Citó los registros del servidor textualmente, mencionó las rutas de directorio específicas. Expuso la arquitectura de la base de datos fantasma con precisión quirúrgica, explicándolo en un lenguaje sencillo para que cualquiera pudiera entender la escala del engaño. Y allí mismo, en el cuarto párrafo, registros internos del servidor, verificados por la firma independiente de ciberseguridad Red Team Security y proporcionados por un ex ingeniero senior de backend que solicitó el anonimato, muestran que el script de agregación fraudulento fue desplegado manualmente desde la dirección IP personal del CEO de Vértice, David Serrano. Un suspiro profundo y pesado salió de mis pulmones. Dejé caer el móvil sobre la mesa. Aterrizó con un fuerte chasquido. Hundí la cara entre las manos. No lloraba, pero mi pecho se convulsionaba con sollozos secos. Era la sensación física de que me quitaran un peso de 1000 kilos de encima. No iba a ir a la cárcel. No iba a pasar los 30 mirando una pared de bloques de hormigón, esperando una llamada semanal de unos padres que dudaban en secreto de mi inocencia. El móvil sobre la mesa vibró. Luego vibró de nuevo. Estaba sucediendo. Lo cogí. Un chat de grupo con el equipo de ingeniería estaba explotando. Greg, backend. Joder, decidme que estáis viendo esto. Sara, ¿es esto real? De verdad David falseó las cifras. Tomás, marketing. Mi bandeja de entrada está literalmente en llamas. Los inversores de la serie B están llamando a recepción. Entonces, un mensaje directo de Elena. Elena, Adrián, ¿has hecho tú esto? Me quedé mirando su mensaje. No respondí. Elena, David acaba de salir corriendo de su despacho. Parece que va a vomitar. Les está gritando a los de seguridad que apaguen los servidores. La mitad de la junta directiva está en una conferencia telefónica por el altavoz y están perdiendo la cabeza. La imagen era vívida. Podía oler el pánico en esa oficina de alta gama y clima controlado. Podía oír el frenético tecleo mientras la gente se daba cuenta de que sus opciones sobre acciones valían de repente menos que el papel higiénico. Le escribí una sola frase. Adrián, sal del edificio. Elena, vete a casa. Bloqueé mi móvil y me lo metí en el bolsillo. Necesitaba aire. No podía quedarme más en este apartamento oscuro y sofocante. Aparté la silla de la puerta, quité la cadena y salí al pasillo. Caminé durante horas. No tenía un destino. Simplemente dejé que mis pies me llevaran por las densas arterias de hormigón de la ciudad. El aire de la mañana era cortante, pero agradecí el frío. Me mantenía anclado a la realidad. Compré un café solo en un puesto de la esquina. El vaso de papel me quemaba la palma. El sabor amargo y quemado me anclaba los sentidos. Hacia el mediodía, me encontré al otro lado de la calle del distrito financiero, a 2 manzanas del edificio Vértice. No quería acercarme demasiado, pero una curiosidad oscura y fea me atrajo. Me apoyé en una pared de ladrillo fría, bebiendo mi café, observando la entrada de cristal del rascacielos. Ya había 3 furgonetas de noticias aparcadas ilegalmente. Sus antenas parabólicas se extendían hacia el cielo gris. Se había reunido una pequeña multitud, una mezcla de oficinistas curiosos y algunos empleados de Vértice en la acera con cara de conmoción. Reconocí a Tomás, de marketing. Estaba junto a una papelera, mirando su móvil sin comprender, con un sándwich a medio comer colgando de su mano. Parecía increíblemente joven y perdido. Sentí una punzada de culpa.
Había detonado la bomba para salvarme, pero el daño colateral era real. Docenas de personas, gente que había trabajado hasta tarde, se había perdido cumpleaños y había puesto su energía en lo que creían que era un sueño legítimo. Estaban sin trabajo. Sus currículums estaban ahora manchados con el nombre de una empresa fraudulenta. Pero entonces recordé el olor frío y húmedo de mi celda. Recordé el mazo del juez. Recordé la mentira suave y ensayada de David en el estrado, arrojando toda mi vida a una trituradora sin pestañear. La culpa se evaporó, dejando solo un pragmatismo frío y duro. La supervivencia es fea. De repente, un murmullo recorrió la multitud. Las pesadas puertas de cristal del vestíbulo se abrieron. 3 hombres con chalecos oscuros y la palabra policía en letras amarillas en la espalda salieron. UDEF. Llevaban pesadas cajas de plástico negro, cajas de servidores, discos duros. Detrás de ellos venían 2 agentes más, agarrando firmemente los brazos de un hombre con un traje azul marino caro y arrugado. David. Ya no parecía un depredador alfa. Su pelo perfectamente peinado estaba desordenado. No llevaba corbata. Su cara tenía el color de la tiza húmeda. La arrogante sonrisa de 1.000.000 de euros había sido reemplazada por una mirada de puro terror. Parecía pequeño, parecía frágil. La marabunta de la prensa se abalanzó al instante. Los obturadores de las cámaras disparaban en una rápida secuencia mecánica. Le acercaron micrófonos a la cara. «Señor Serrano, ¿manipuló los datos de los usuarios? ¿Van a retirarse los inversores de la serie B? ¿Dónde está el dinero que falta, señor Serrano?» David mantuvo la cabeza gacha, negándose a hablar mientras los agentes lo empujaban entre la multitud hacia un todoterreno negro que esperaba. Yo estaba al otro lado de la calle, inmóvil, dejando que el ruido y el caos me envolvieran. Quería sentirme triunfante. Quería sentir una oleada de alegría vengativa. Un momento cinematográfico de cierre, donde el villano recibe su merecido y el héroe se aleja hacia la puesta de sol. Pero no sentí nada de eso. Solo me sentí cansado. Ese tipo de agotamiento profundo que el sueño nunca puede arreglar. La adrenalina que me había mantenido en movimiento durante los últimos 4 días se desplomó de repente, dejándome vacío y temblando. Vi cómo se cerraban las puertas del todoterreno. Vi cómo el pesado vehículo se alejaba del bordillo. Sus luces traseras rojas se fundían con el tráfico gris de la tarde. Se había ido, se había acabado. Tiré mi vaso de café vacío a una papelera. Golpeó el fondo con un ruido sordo. Le di la espalda al edificio Vértice. Metí las manos en los bolsillos y empecé a caminar de vuelta a mi apartamento. Mi móvil vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Era un número desconocido. Respondí, acercando el frío cristal a mi oreja. ¿Adrián Moreno?, preguntó una voz. Era la voz de una mujer, aguda y autoritaria. «Sí, soy yo», dije. «Soy la inspectora García, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Estamos ejecutando una orden de registro en Vértice Digital. Tenemos razones para creer que usted trabajó allí como ingeniero principal de backend. Renuncié el martes», dije, con voz firme. «Lo sabemos», dijo la inspectora García. «Hemos estado leyendo el artículo de la señorita Fuentes muy de cerca. También estamos muy interesados en los registros del sistema cifrados que se mencionaron. Nos gustaría que viniera para una entrevista, señor Moreno, voluntariamente, como testigo colaborador. Como testigo colaborador. No como sospechoso, no como objetivo». Las palabras me inundaron, sólidas y reales. En la antigua línea de tiempo, habían derribado mi puerta a las 4 a.m. Me habían arrojado contra la pared. Me habían puesto unas frías esposas de acero y me habían sacado en ropa interior, mientras mis vecinos miraban. «Cooperaré», dije. «Puedo estar en la comisaría en 1 hora. Le veremos entonces, señor Moreno». Pregunte por mí en recepción. La línea se cortó. Me quedé en la acera, dejando que la multitud fluyera a mi alrededor. El cielo empezaba a despejarse, con pequeños trozos de azul pálido asomando entre la contaminación. El aire olía a gases de escape y a hormigón húmedo,
pero para mí era lo más dulce que había inhalado jamás. La comisaría olía a cera para suelos, a café rancio y a limpiador de alfombras barato. Era un olor profundamente grabado en mi memoria. Un olor fantasma que solía desencadenar ataques de pánico inmediatos en mi antigua vida. Pero esta vez no estaba sentado en una sala de interrogatorios estrecha y sin ventanas con un abogado de oficio que no me miraba a los ojos. Estaba sentado en una sala de conferencias bien iluminada, bebiendo un agua de cortesía. La inspectora García se sentó frente a mí. Fue meticulosa. Desplegó copias impresas de los registros del servidor que le había entregado a Clara. Pasamos 6 horas repasándolo todo, línea por línea. Expliqué la arquitectura. Expliqué cómo funcionaba el bucle, cómo se conectaba a los servidores de AWS, cómo canalizaba los perfiles falsos de vuelta al panel de inversores. Les expliqué los protocolos de autorización, demostrando exactamente cómo David había eludido la autenticación de 2 factores para usar mi token. El técnico forense de García, un tipo tranquilo con una grave adicción a la cafeína, verificaba todo en tiempo real, en un portátil seguro. «Es un bucle cerrado», murmuró el técnico, frotándose los ojos. «Ejecución descuidada con el token, pero el script subyacente es inteligente». Disfrazaba el tráfico fantasma de maravilla. Si no hubiéramos sabido exactamente qué directorio buscar, una auditoría forense habría tardado meses en detectar los paquetes de datos falsos. Lo construyó para resistir una revisión de diligencia debida estándar, dije, reclinándome en mi silla. El cuero pesado chirrió bajo mi peso. Sabía exactamente lo que buscarían los inversores de la serie B, y les dio exactamente lo que querían ver. La inspectora García cerró la carpeta de su escritorio. Me miró, sus agudos ojos estudiando mi rostro. «Se da cuenta, señor Moreno, de que usted tenía las llaves del castillo. Si hubiera modificado este código, aunque fuera ligeramente, para cubrir sus propias huellas antes de irse, ahora mismo estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Sería un cómplice. Lo sé», dije en voz baja, mirando mis manos. El ligero callo en mi muñeca derecha seguía allí. Mi abogado me dijo exactamente lo mismo. García frunció el ceño ligeramente. «Usted no tiene un abogado presente, señor Moreno, ¿verdad?» Me corregí, un escalofrío recorriéndome la espalda. Quiero decir, me di cuenta de eso. Sabía que no debía tocar la escena del crimen. Ella asintió lentamente, pareciendo aceptar la corrección. «Bueno, tomó la decisión correcta. Solicitamos los registros de su proveedor de Internet esta mañana. La dirección IP en estos registros coincide con su red doméstica. También encontramos un segundo disco duro cifrado en la caja fuerte de su despacho en casa. Contenía los scripts de generación de perfiles falsos. Guardaba copias de seguridad. La arrogancia es asombrosa». «¿Está detenido?», pregunté. «Está siendo procesado», dijo García, levantándose. «Se enfrenta a cargos de estafa agravada, delitos societarios y falsedad informática por usar sus credenciales. No verá el exterior de Soto del Real en mucho, mucho tiempo». Me levanté, sintiendo las piernas extrañamente ligeras. «Hemos terminado. Por hoy». «Sí», dijo García, extendiendo su mano. «Le necesitaremos disponible para declarar ante el juez de instrucción. Mantenga su móvil encendido. No abandone la comunidad sin notificárnoslo. Y, señor Moreno». Me detuve en la puerta, volviéndome. «Buen trabajo», dijo. No sonreí. Simplemente asentí, girando el pomo y saliendo al pasillo. 6 semanas después, el polvo finalmente se asentó. Vértice Digital se disolvió por completo. La financiación de la serie B fue congelada por un juez y devuelta lentamente a los inversores, menos enormes costas legales. Los blogs de tecnología escribieron docenas de artículos post-mortem, convirtiendo a David Serrano en una fábula con moraleja sobre la arrogancia de Silicon Valley. No los leí. Me mudé de mi apartamento, encima de la tintorería. Ya no soportaba el olor del disolvente químico. Me recordaba demasiado al miedo. Encontré un pequeño y tranquilo apartamento de un dormitorio en una aburrida urbanización a 30 minutos de la ciudad. Olía a pino
y a tierra húmeda. No tenía 1.000 millones de euros. No tenía un imperio de startups. Tenía exactamente 6.000 euros en ahorros, un Honda Civic de 10 años y un historial penal limpio. Era la mayor riqueza que había conocido jamás. Estaba sentado en mi pequeña terraza un martes por la tarde, bebiendo una taza de té barato y viendo llover sobre el aparcamiento vacío. Mi portátil estaba abierto sobre la mesa de metal. No estaba programando, estaba mirando ofertas de trabajo. Solicité un puesto de nivel medio en gestión de bases de datos en una empresa de logística regional. Enviaban piezas de coche. Era aburrido. Era predecible. El CEO era un hombre de 60 años que apenas sabía usar el correo electrónico, y mucho menos diseñar un esquema Ponzi en la nube. El sueldo era normal. El horario era estrictamente de 9 a 17 y no había opciones sobre acciones. Hice clic en enviar solicitud. Un coche pasó por la calle mojada, sus neumáticos silbando contra el asfalto. Un cuervo graznó desde un poste telefónico cercano. Los estímulos sensoriales eran tan agresivamente mundanos, tan completamente desprovistos de adrenalina o terror. A veces, por la noche, todavía me despierto con un sudor frío. Puedo sentir el hormigón áspero y poroso del suelo de la celda bajo mis pies descalzos. Puedo oír el portazo metálico de la pesada puerta de hierro resonando. El trauma de una vida que técnicamente nunca sucedió todavía vive en mis huesos. Un fantasma que persigue una línea de tiempo que borré. Pero entonces abro los ojos. Veo el suave resplandor de la farola filtrándose a través de las persianas de plástico baratas. Huelo el detergente de la ropa en mi almohada. Siento el suave algodón de las sábanas. Respiro hondo. Sobreviví. Vencí al sistema que estaba diseñado para romperme. No convirtiéndome en un monstruo, sino simplemente negándome a jugar a ser la víctima. David Serrano está sentado en una celda ahora mismo, oliendo la lejía y el sudor rancio, escuchando el zumbido de las luces fluorescentes. Se lo puede quedar. Cerré el portátil, dejando que la pantalla se apagara. Me recliné en la silla, cerré los ojos y escuché la lluvia. Si alguna vez te has sentado en un escritorio trabajando sin parar mientras los de arriba venden tu alma por una fracción de un porcentaje en acciones, la historia de Adrián es para ti. Todos estamos a un mal jefe de ser el cabeza de turco en un juego que ni siquiera sabíamos que estábamos jugando. Adrián no ganó convirtiéndose en un superhéroe. Ganó simplemente negándose a ser una víctima. Si esta historia te ha tocado de cerca, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite oírla. Suscríbete para no perderte nuestra próxima historia. Hasta entonces, mantén la cabeza gacha. Y ten siempre lista tu estrategia de salida.